Hola, bien, les voy a grabar este video como introducción a los números racionales. La idea de estos videos es que ustedes puedan estudiar em, o preparar, ¿cierto? Algunas tutorías que les voy a hacer a quienes lo necesiten en realidad de manera online. Ya, entonces, partiendo por el gran tema que están trabajando en clases, que es el concepto de números racionales, ya que se representa con una letra Q mayúscula, y esto no es más que los números decimales y las fracciones. Ya, eso como en palabras simples, pero se llaman números racionales. Ya, entonces contextualizarnos en que, bueno, cuando ustedes eran pequeñas, ¿cierto? Hasta el año pasado, ¿cierto? Siempre estuvieron trabajando en un espectro numérico que era desde el 1, el 2, el 3, ¿cierto? 4 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿sí? Estos números se conocen como los números naturales y es el espectro numérico que trabajaron hasta el año pasado. Ya estos se representan con una letra n. ¿Ya? Estos no incluyen el cero. Si yo quiero incluir al cero, le coloco acá un cerito abajo y el cero se incluye aquí, ¿cierto? Pero eso es eh, una diferencia que en realidad en estos momentos no es muy relevante, ¿ya? Entonces los números naturales son con los números que trabajaron desde toda la vida hasta el año pasado. Bien, ahora, a partir de este año, lo primero que hicieron fue incorporar o agrandar este espectro numérico y aparecieron los inversos aditivos de los números naturales que se conocen, ustedes los pueden conocer como números negativos, el -1, el -2, el -3, el -4, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta el infinito negativo. Y agrupando, ¿cierto? Este conjunto que están en verde y en rojo es lo que nosotros denominamos como los enteros. Son los letras Z. Ya, estos enteros se llaman así, obviamente, porque no están porcionados. Cada número es en una unidad. Ya, es como si nosotros contáramos lápices o dulces o personas, ¿cierto? Ninguno de esos elementos está porcionado, ¿ya? Pero nosotros, ¿cierto? En la realidad también tenemos otros elementos que no están completos, ¿sí? Y son porciones de algunos números, ¿cierto? Por ejemplo, o de unidades de medida, por ejemplo. Podemos considerar, por ejemplo, la unidad una unidad de volumen, ya el litro, por ejemplo, sí, pero no todas las cosas se venden de litro. Hay cosas que se venden de medio litro o de un cuarto de litro, ¿cierto? Etcétera. Lo mismo que el kilogramo, también es una unidad, ¿cierto? Y eso, pero no siempre se vende 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, cuando vamos a comprar el pan al supermercado podemos comprar medio kilo de pan o 950 gramos de pan, ¿cierto? O puedo comprar queso y comprar un cuarto de queso o medio kilo de queso, ¿cierto? Entonces, no siempre los números van a ser enteros, ¿cierto? Los números también están porcionados y estos números porcionados que se representan como fracciones o decimales son los que conocemos como números racionales. Entonces, ¿cuáles serían estos números? Por ejemplo, el 1/4, el 1/2, el 5 tercios, ¿cierto? Números decimales como 0,23, por ejemplo, o 0,555, ¿cierto? Que esto es se anota como 0,5 periódico, ¿ya? Ahí tenemos todo ese conjunto, el conjunto azul, que son los números racionales, ¿ya? Los números racionales que se representan con una Q, ¿sí? Y corresponden a los números enteros y a los que son fraccionarios, ¿cierto? Que están porcionados. Dentro de los números enteros, o sea, perdón, de los números racionales, también existen racionales negativos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría existir el -3/5, ¿cierto? Y es perfectamente válido, o el -1 tercio, ¿sí? Entonces, positivo y negativas las fracciones. Eso va a incluir a los números racionales. Fracciones y decimales positivas y negativas, ¿ya? Ese es nuestro espectro numérico en el que nos estamos moviendo ya actualmente. Ha crecido bastante desde el año pasado hasta ahora, ¿cierto? Al incluir eh, los números negativos. Bien. Ahora, yendo como a un poco a la formalidad, en la guía yo vi que a ustedes le aparece
una definición similar a esta. Yo la modifiqué un poquito, me parece que así se entiende mejor, ¿ya? La definición dice que los números racionales son aquellos números de la forma a partido en b, es decir, una fracción, ¿ya? Donde los elementos que componen esta fracción, el a y el b, son números enteros. Por eso puedo tener fracciones positivas y negativas, ¿ya? Porque los números que están arriba y abajo de la fracción, ¿sí? Son números enteros, ¿vale? Entonces, eso en lenguaje simbólico, en el lenguaje matemático, ya la idea, en el Carmela igual usan bastante el lenguaje más, ¿cómo decirlo?, más teórico, ¿ya? Pero eh, hay que aprender a leerlo, ¿sí? Y es una notación de conjunto. Entonces, por ejemplo, hay algunas palabras que ustedes, o símbolos que deben empezar a reconocer. Por ejemplo, este que está aquí, esto se lee, esa rayita, ese slash se lee tal que, es poner una condición, ¿sí? Esta letra E que tenemos aquí dice pertenece, ¿ya? Es un símbolo que se usa en los conjuntos, pertenece, ¿sí? Este como cerrito que ven, ¿ya? Significa I, la letra I de esto y esto otro, ¿ya? Este símbolo igual, pero con una raya al medio, significa distinto. Es como decir, no son iguales, así que son distintos, ¿sí? Por tanto, esto se puede leer con palabras, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la lectura de todos estos símbolos conectados? Diríamos que Q, que es un conjunto, ya por eso se escribe entre estas llaves, este conjunto Q dice que son elementos que tienen la forma A dividido B, o A partido B, que se ve una fracción, tal que A y B pertenecen al conjunto Z, o sea, pertenecen a los enteros, ¿ya? Y además, ¿cierto? Este I, B debe ser distinto de 0. Eso quiere decir que son todos los em, números enteros que están divididos uno con otro, pero con el que va a dividir, la letra B, que no puede ser 0. ¿Ya? Es la única condición para que sea un número racional. Los elementos que lo componen deben ser números enteros y el denominador o el que está bajito no puede ser 0. Esas son las únicas condiciones para ser un número racional. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya, por ejemplo, partes de una fracción son el numerador y el denominador. Vamos a poner un ejemplo acá de una fracción, por ejemplo, 7 dividido en 12, ¿ya? Entonces, el numerador es la parte de arriba, ¿ya? Es el numerador, y el denominador es la parte de abajo. ¿Ya? ¿Qué representan estos valores? ¿Sí? Yo voy a tener un entero, ¿ya? Partamos por eso. Si yo voy a tener un entero, lo voy a representar como un cuadrado. Es mucho más fácil representar con cuadrados que con círculos, por si acaso. Y voy a dividir esto primero en dos partes. No, lo vamos a hacer un poco más grande para que quede. Vamos a dividirlo en tres partes. Por acá, tres partes que deben ser iguales, eso es muy importante. Y el otro lado lo voy a dividir en cuatro partes. Ya, de este modo obtengo 12 partes, ¿sí? Entonces, el denominador, el que está abajo, es un valor súper importante porque es quien dice en cuántas partes se va a dividir el entero, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a decir que mi entero, mi cuadrado, está dividido en 12 partes. Entonces, el denominador indica en cuántas partes voy a dividir mi entero. Mientras que el numerador indica cuántas partes de ese entero estoy tomando. Por ejemplo, en este caso tenemos 7. 7 partes de 12, ¿cierto? Entonces, pintamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y ahí tenemos representado de forma simbólica, de forma gráfica, una fracción,
¿sí? Una fracción tiene numerador, tiene denominador. El denominador toma el entero y lo parte en la cantidad de partes que indica el denominador, en este caso en 12. Esas partes deben ser iguales. Eso es un elemento muy importante que deben tener a consideración, que esas partes son iguales. Y el numerador me va a indicar cuántas de esas partes voy a tomar, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes observan, tengo una parte, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes que yo tomé del entero que estaba dividido en 12 partes, ¿sí? Entonces, esa es la representación. Ya, eso es uno de los elementos iniciales de los que hablo. Podemos representar también de otras maneras, por ejemplo, en círculos. Yo siempre recomiendo los cuadrados, ya, pero los círculos son bastante populares, ¿sí? Pero les recomiendo que los círculos lo utilicen para valores pares, ¿ya? O bien para una cantidad o un denominador pequeño, porque si no se van a confundir. Por ejemplo, para un medio, un cuarto, octavos, ¿sí? Funciona bastante bien. Ya de ahí se empieza a complicar porque el círculo es difícil de porcionarlo, ¿ya? También funciona bastante bien para los tercios y los sextos, ¿ya? Pero más allá de eso, no recomiendo mucho usar el círculo para la resolución de problemas esencialmente. Es más fácil siempre porcionar cuadrados, ¿ya? Así que si llegan a la hora de representar, hágaselo bastante simple y porciones cuadrados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá me voy a dar un ejemplo de una fracción. Vamos a tomar 4 sextos. Vamos a tomar una que funciona bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo primero voy a partir mi círculo a la mitad y luego cada mitad la voy a dividir en 3 partes. Aproximadamente. La idea es que les quede lo más igual posible, pero yo lo estoy haciendo así al ojo nada más, ¿ya? Entonces ahí yo dividí mi entero en las partes que me indicaba el denominador. Por ejemplo, acá tenemos 6 partes y mi entero lo dividí en 6 partes. Luego, para representar el 4 sextos, yo voy a tomar, ¿cierto? Acá colorcito. Y voy a representar esas 4 partes. Pueden ser, no necesariamente tienen que estar una pegada a la otra, solamente tienen que representar las 4 partes. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Podría ser así. Y estoy representando los mismos 4 sextos. O podría ser esa y esa si quiero, ¿sí? O cualquier otro orden, ¿sí? Lo importante es que estén pintadas las 4 partes de las 6, que era el total, ¿ya? O si quieres las puedes poner todas juntas, así, ya también funciona. Bien, pongamos otro ejemplo, un ejemplo que tenga una cantidad mayor de partes en el denominador. Por ejemplo, podríamos pensar en 24, ¿ya? 20 de 24. Chuta, ahí se complica un poco, ¿cierto? Porque si yo lo quisiera hacer en un círculo, me costaría mucho poder partir el círculo en 24 partes. Pero en un cuadrado es más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque si me sé las tablas de multiplicar, podría decir, bueno, 6 por 4 es 24. Así que voy a dividir una de las partes en 6 franjas. Me voy a demorar un poquito porque soy un poquito lenta, pero aquí vamos. La idea es que siempre queden del mismo tamaño, ¿ya? Ahí ya tengo 6 y voy a dividir ahora en 4 partes más, así a lo largo. Y soluciono bastante bien cuando tengo denominadores grandes. ¿Ya? El cuadrado funciona mucho mejor que el círculo, ¿ya? Y obviamente, como siempre les digo a los estudiantes, y si se sabe las tablas también es bastante más fácil, ¿cierto? Porque yo inmediatamente dije 6 por 4, 24 y dividí un lado en 6 partes y el otro en 4, ¿sí? Así que también ahí, aquellas que todavía estén complicadas con las tablas de multiplicar, recomendación que se sepa las tablas de multiplicar porque o que se las trate de aprender ya más de memoria para que pueda avanzar más rápido, porque en realidad son muy necesarias. ¿Ya? Entonces, en este vamos a representar la fracción que tenemos, 20 de 24, y lo que vamos a hacer es pintar 20 pedacitos de los 24 pedacitos que yo saqué. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
¿sí? Y ahí está representada entonces mi fracción, ¿sí? Eso es en relación a la primera parte que tenían que ustedes trabajar para la prueba de racionales, ¿cierto? La representación y en los elementos que la componen. Ahora bien, otro elemento que es importante es la ubicación de los números racionales en la recta numérica, ¿ya? Entonces, la recta numérica es una línea, ¿ya? Donde posicionamos los números enteros usualmente. Ese es como el esquema o el esqueleto de la recta numérica. Entonces, así como ya lo vieron en el contenido anterior, ¿cierto? Ya los números no parten desde el 0 hacia el infinito positivo, sino que también incluye estos elementos, ¿cierto? Los elementos negativos, como estos. Entonces, no solamente la recta va hacia el sentido de los positivos, sino que también de los negativos, ¿ya? Ahora, la distancia que hay entre cada uno de estos, lo voy a representar acá. La distancia que hay de aquí a acá corresponde a un entero, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero buscar un valor numérico que esté en este pedazo, yo voy a hacer la misma idea de porcionar. Mi entero ahora va a ser una línea, ¿ya? Y yo la voy a porcionar en tantas partes como me indique el denominador, ¿ya? Entonces voy a partir de derecha a izquierda para ir ubicando estos valores en la recta numérica, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar este elemento primero, ¿sí? Entonces tengo el 2/5. El 2/5 es un número que está entre el 0 y el 1. ¿Cómo logro saber que está entre el 0 y el 1? Porque el 2 es más pequeño que el 5, ¿sí? Eso quiere decir que no alcancé o no me he pasado del entero, ¿sí? Como no me he pasado del entero, ese número está ubicado entre el 0 y el 1. Además que es positivo, ¿verdad? Es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder ubicarlo en la recta? Voy a usar la misma idea de los ejercicios anteriores, de las representaciones anteriores, y vamos a tomar esta línea que va desde aquí hasta aquí como si fuera mi entero. ¿En cuántas partes tengo que dividir ese entero? En 5 partes iguales. Eso es importante. Entonces, yo al ojo lo voy a hacer aquí, más o menos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 partes, ¿sí? Entonces, yo, si lo pensamos, como tengo todo dividido en partes, en 5, de a 5, ¿cierto? Tengo 1/5, luego 2/5, luego el 3/5, luego el 4/5 y luego el 5/5, que es 1, ¿verdad? El 5/5 es lo mismo que decir 1, ¿ya? Entonces, voy a ubicar este número en la recta numérica. Entonces, el que estamos ubicando es este, ¿sí? Y ahí está ubicado. Este sería su lugar en la recta numérica. Aproximadamente, recuerden que si no están trabajando tomando medidas es un estimado, pero tener claridad de que deben ser especialmente partes iguales, porciones iguales, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. Lo voy a hacer con otro color. Me voy a ir con un color morado. Ya vamos a revisar este. Ya tenemos 3 medios, ¿sí? Si observamos la fracción 3 medios, la fracción 3 medios se pasa del entero, ¿cierto? Porque me paso del 2 arriba. O sea, quiere decir que de las mitades ya tomé más, ¿sí? Tomé más de las mitades. Tomé 3 mitades. Ya me salí del entero. Entonces voy a borrar acá, sí, un momento. Voy a borrar. Vamos a componer esto de nuevo para que no se nos superpongan las cositas, ¿sí? Igual recuerden que obviamente el video se puede ir hacia adelante y hacia atrás y no hay ningún problema. Ya, entonces vamos a recomponer la recta. Aquí teníamos el 0 y por acá teníamos el 1. ¿Sí? Entonces, recomponiendo la recta tenemos que esta vez nuestros enteros están divididos en mitades, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer con morado. Mi entero de aquí a acá, que es un entero, acá hay otro entero, ¿cierto? Mi entero está dividido en mitades, o sea, aquí tengo las 2 mitades, ¿sí? Y si yo voy contando mitades, aquí tengo una mitad, aquí tengo 2 mitades, por tanto necesito
una tercera mitad aquí, ¿sí? Y aquí tengo entonces ubicado el 3 medios, ¿sí? Entonces, me pasé del entero en este caso y aquí está ubicado. Bien. ¿Qué pasa con el último? Este que voy a hacer aquí en azul, ¿sí? Este es un número negativo, ¿ya? Donde este número negativo también se pasa del entero, o sea, va a quedar pasado aquí, ¿sí? Entonces, si vamos contando o vamos observando el denominador dice 4. O sea, mi entero está dividido en 4 partes. Ahí, ahí y ahí, ¿sí? Si yo empiezo a contar para llegar al menos 5 cuartos, acá tengo el menos 1 cuarto, menos 2 cuartos, menos 3 cuartos, menos 4 cuartos, que es menos 1, ¿sí? Ese es lo mismo que ese, ¿sí? Son iguales. Entonces, me falta un cuarto. Entonces, tengo que seguir en el siguiente, también dividirlo en cuartos, para alcanzar a contar el menos 5 cuartos, ¿sí? O sea, el menos 5 cuartos va a estar ubicado aquí, ¿sí? Bien, entonces, con este video ya recordamos la definición de un número racional, vimos la representación, las partes que lo componen, la representación de manera gráfica y la ubicación de los números racionales en la recta numérica. Bien, ojalá que les sirva y nos vemos pronto.